Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Anónimo? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un capítulo más de su sección favorita, Buzón Anónimo. Esta sección donde leemos los comentarios de toda la comunidad, los comentarios más oscuros de los mal portados. Así que muchísimas gracias a todos los que siguen interactuando con nosotros, que nos envían sus historias. Recuerden que todos pueden participar. Lo único que tienen que hacer es enviarnos su historia al siguiente correo electrónico o también a través de WhatsApp. O también pueden participar a través de las dinámicas que hacemos en Facebook o en Instagram. Así que muchísimas gracias a todos también, a todos los que están conectados ahorita en el chat, muchísimas gracias. Y el día de hoy, como todos lo pidieron y como ya era justo y necesario, tengo enfrente de mí a un gran amigo, de verdad lo puedo decir. Es una persona que conocí hace no más de un año, yo creo, y que hemos convivido en diferentes situaciones y yo considero que te considero un muy buen amigo mío. De hecho, fue a mi boda, contaremos algunos chismes de mi boda, se puso muy buena. Entonces, pues le presento, está con nosotros el buen Alain Luna del podcast El Grito de la Llorona. Amigo, ¿cómo estás? Contento, Pepe, nervioso porque siempre que me toca verte, algo no termina bien. De alguna forma. Bueno, Todo no, puede pasar. Bueno, estamos en un... Bueno, sí es cierto. Creo que tiene sentido. Ajá. La primera vez que yo fui a grabar contigo, que pueden ir a ver ese capítulo, fue la primera noche que yo pasé tomando mis primeros medicamentos para poder dormir. Sí, recuerdo. Porque yo tenía un problema, que me dormía a las 12 del día. O sea, a las 12 del día me dormía y me despertaba muy tarde y ya después mi vida empezaba en la madrugada. A mi productor Suena le raro. pasa lo mismo. ¿También? Entonces, yo decidí tomar las pastillas, pero eran fuertes. O sea, fui a una clínica especializada en sueño. Yo recuerdo que me las tomé a las 7 de la noche y la grabación contigo era como a las 4 de la tarde. Me intenté levantar a las 12 del día, no pude. Me intenté levantar a la 1 y no pude. Me intenté levantar a las 2, no pude. Estaba muy frustrado. Ya hasta como eso de las 3:30 fue que yo dije, no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que ir, ¿no? Y entonces ya llegué a grabar contigo, pero eso fue lo primero. De ahí, la siguiente vez que fui con Cristian. Ajá. Y ahí contactamos a mi abuelo que había fallecido, a un primo, o sea, una locura. Oye, que han pasado cosas que dijo Cristian hace ya casi un año y que realmente han pasado. A O sea, ver. si checas el episodio con Cristian, hay muchas cosas que te dijo y que a lo mejor no recuerdas, pero que han ido pasando. Ok, lo voy a volver a ver. Igual ustedes pueden ir a Sí. verlo. ¿Sabes cómo está disponible el capítulo? ¿O cómo Creo dice? que pusimos a prueba a un vidente. Pusimos a prueba un vidente justamente porque yo le había comentado, creo, en algún momento te dije que yo siempre había intentado poner a prueba un vidente y nunca había podido. Ajá. O que un vidente me aceptara la prueba. Y Cristian fue el primero y fue en tu canal. Sí, y fíjate que en algún momento yo ya lo había puesto a prueba, pero fue de una forma muy delicada y a mí ya me había sorprendido. Y no me gusta hacerlo mucho, pero me parece igual muy buen experto. Yo creo que tampoco he conocido un vidente como él y por eso yo te lo dije con confianza. Si hay algo que no sea real, tú con confianza lo puedes decir. Sí. Porque cuando yo lo hice, recuerdo que le llevamos prendas de una persona, no, eran prendas nuevas. Ajá. Que habíamos como maltratado y unas prendas de una persona que había fallecido. Le pusimos ambas prendas y él nos tenía que decir qué sentía de cada una y si les veía alguna historia y acertó. Fue la primera vez que lo pusimos a prueba. Pero luego ya después obviamente dijimos, no está chido andarlo calando. La última vez fue contigo. Sí, ok. No, pero sí vale totalmente la pena que vean ese capítulo, porque sí fue muy abierto, Cristian, al que le mandamos un saludo muy grande y ojalá que pronto pueda estar con nosotros aquí leyendo unos chismes. Exacto. Sí. Oye, amigo, ¿tienes el podcast? ¿Qué abordas? Digo, ya platicamos un poquito, pero ¿qué cosas abordas ahí? Fíjate que en esta primera temporada fue como tomar a los mejores creadores de contenido. Obviamente tenías que estar tú, Gracias, pero nos hemos enfocado a las historias de ellos, a conocer lo que han vivido, si realmente llegan a creer en lo paranormal, porque hay gente que se puede dedicar a esto y simplemente dice, me gusta, pero no creo en ello. Pero fue escuchar las historias, tomar algunos temas
Y esta es la primera temporada. Vamos a ir avanzando. Posteriormente queremos platicar con gente que a lo mejor lo ha vivido, gente que ha quedado marcada por lo paranormal y ya nos enfocaremos posteriormente en eso ahora que estemos desempleados. Ya muy pronto, amigo, ya muy pronto, si Dios Próximamente. quiere, ¿no? Suena raro, pero es una buena noticia. Exacto. Oye, yo recuerdo y las veces que hemos coincidido en algunos programas como en el 24 horas de Fepo, Ajá. y algunas otras cosas que hemos participado juntos, me asombran las evidencias que llevas de repente. O sea, es como de, o sea, Lain va a poner una evidencia de algo, es puta, quítate los audífonos o cierra los ojos. Ah, Luego la otra vez, esta lo voy a contar como una historia personal. Mariana Maus, una muy buena amiga de los dos, también tiene un podcast que se llama Pláticas Ocultas. sí. ¿Veniste a grabar para el podcast de ella o con Fermex? Con ambos grabé. Ah, bueno, vino a grabar 2 capítulos en las oficinas que tenemos ahí abajo. Y al día siguiente comienzan a pasar un chingo de cosas en ese estudio. Se comienzan a caer un buen de cosas. O sea, pero ya se sentía algo muy raro, ¿no? Ajá. Y ahí le pregunté a Mariana, güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó ayer aquí? Y ya, el chiste es que no sé cómo llegamos a la conclusión de que tú habías llevado una campana. Ajá. ¿Cómo estuvo la cosa? Bueno, es que esa campana me la dio Josué. Seguramente la gente lo conoce porque Josué es el caso de Juan Ramón Sáenz. De la mano peluda. Es el caso más importante. Resulta que cuando yo grabo con él hace, yo creo que 2 años, me lleva una botellita como de agua bendita y una campanita que recuerdo que me dijo que era para hablarle a demonios. Obviamente yo dije, no, el agua bendita no la voy a utilizar porque me da miedo saber si realmente era eso. Y la campanita, pues obviamente tampoco. Resulta que yo la guardo en el chaleco que ese día tenía y ya no lo volví a utilizar. El día que grabé con ellos, se me hizo buena idea traerme ese chaleco y cuando me doy cuenta lo traía en la bolsita. Y se lo enseñé a Mariana, pero sin querer pues se tocó. Y al final yo creo que sí mueves energías. La gente puede dudar mucho de eso, pero la historia de Josué, mucha gente puede que crea, mucha gente puede que no crea, pero es una persona que tiene una energía totalmente diferente. Mucha gente conmigo, de repente, no se juntan conmigo porque soy muy aburrido o porque llegan a pensar que soy mal vibroso, porque sí, donde llego a ir pasan cosas raras. Pero sí es por la energía que trabajamos Ya. y porque no fue conmigo solamente como de escuchar historias, de platicar historias, sino que nos clavamos en ir a la casa de la chava que estaba poseída, en un museo donde asustaban. O sea, realmente nosotros hacíamos mucho campo, pero lugares donde realmente estaba comprobado que había actividad paranormal. Ok. Y obviamente jalas cosas. Oye, de todo y antes de empezar a leer todas las historias que nos mandaron, ¿cuál ha sido el lugar donde más cosas paranormales viviste o que no puedes negar que sucedió algo? ¿Qué fue lo más fuerte que viste? O puede ser que un exorcismo, Ujú. pero ¿qué fue lo más fuerte que has vivido? Mira, de lugares yo siempre recomiendo un lugar que se llama Centro Cultural El Refugio en Guadalajara, donde antes era un tipo manicomio que era atendido por monjas. Lo complicado es que las monjas maltrataban a los pacientes. ¿Qué tipo de maltratos? Los tenían ellos encadenados con grilletes en diferentes patios. Ellos, cuando los castigaban, los hacían que se comieran sus propias heces. Era un lugar donde realmente torturaban a los pacientes. Se cuenta que en algún momento uno de los pacientes se logra soltar, se va a uno de los baños donde había una capilla y estaba una monja. Simplemente agarra a la monja de la cabeza, le empieza a estrellar contra el baño, le quita la vida y a partir de ello se empieza a platicar que se aparecía esa monja en ese lugar. Okay. Y eso puede ser simplemente leyendas, pero cuando nosotros vamos a investigar el lugar, nos han pasado un montón de cosas porque hemos hecho varias investigaciones, pero en la capilla hay un piano y mucha gente decía que se tocaba solo. Obviamente nosotros hasta no ver, no creer. Cuando vamos a hacer investigación, escuchamos que el piano se empieza a tocar solo, pero lo complicado de esa investigación, recuerdo que nos había dado permiso la administración de entrar, pero administración nunca le avisó a seguridad de que iba a haber 5 personas en ese patio investigando y platicando de cosas paranormales. Seguridad va, cierra todas las puertas con cadena y simplemente se van al ingreso.
que era retirado de ahí, nos quedamos encerrados. Y estábamos en diferentes partes y de repente nos avisan que unas personas habían quedado encerradas en la capilla y ellos aseguran que vieron una mujer. Empezaron a tomar fotos y atrás de ellos sale una mujer, tal cual una monja. Empezamos a tomar nosotros fotos y en la cúpula realmente se ve algo. Nos tocó que nos aventaran una canica. Ahí hacen como representaciones teatrales donde de repente termina la representación y dice la gente que va, oye, está muy buena, sí da miedo. Lo que me gustó fue cómo actuaba la niña. Ah, caray, ¿cuál niña si no hay ningún personaje de niños aquí? Y se dan cuenta que se aparecen niños en el lugar. Hay una foto que te voy a mandar de uno de los patios donde había una especie de exhibición, le toman foto a una silla y en la ventana de atrás se ven 2 niños, pero clarísimos, parados ahí. Entonces, yo ese lugar lo recomendaría. Si alguien quiere sentir terror, que vaya en la noche ahí. Y no recomendaría cualquier lugar, ¿eh? Ok, no, pues está bien denso. Sí, sí está fuerte. Yo no recuerdo uno así. Creo que el lugar que más miedo me ha dado es el kilómetro 31. Y no necesariamente porque haya visto algo, pero en un momento sí sentí algo muy fuerte. O sea, fui con una vidente. Ajá. Y en algún momento la vidente volteó así. Y yo también sentí como alguien pasó corriendo entre los dos. Uh-huh. O sea, pero corriendo porque fue muy rápido. Y ahí había como una capillita exactamente en el punto donde te detienes. Y habían como muñecos quemados, pero que solo estaba quemada la ropa, pero los muñecos no. Ajá. Era muy extraño. O sea, no sé cómo explicarlo, pero tengo ahí creo que algún videillo. Pero sí me dio bastante miedo. Fuimos con un Spirit Box. Ajá. Y ahí íbamos escuchando algunas cosas. No se escucharon, de repente se escuchaba como una voz rara, pero aún así no te podría garantizar que era una voz. Pero sí se escuchaban como frecuencias extrañas. Sí, estaría interesante hacer ese experimento porque mucha gente llega a creer que el Spirit Box llega a captar como frecuencias cercanas. Pero tú puedes hacer la prueba en cualquier momento, en el mismo lugar y no pasa nada. Pero si lo haces en el momento correcto y en el lugar correcto y con las personas correctas, puedes tener manifestaciones interesantes. Lo hemos probado y la mayoría de veces no escuchas nada o simplemente sonidos extraños, pero hay ocasiones donde sí te dejan mensajes. Sí. Fíjate que hace tiempo, hace como 1 año y medio, cuando conocí a esta amiga, Bruja Cósmica era el nombre que tenía en TikTok, fuimos a una sex shop porque en esa sex shop le comentaron que algunos clientes veían en unas cabinas que tenían detrás que veían a una mujer. Okay. Y entonces le pidieron que investigara esa parte. Y yo fui a hacer mis compras. Yo fui a ver. De chismoso, era la primera vez. Entonces cerraron la sex shop temprano como a las 8 o 9 de la noche. Y empezamos a caminar. Digo, esta historia la he contado varias veces, pero la vuelvo a contar. Empezamos a caminar y íbamos con el Spirit Box. Y yo no escuchaba nada, apagamos todas las luces. Pero en algún momento sucedió algo que en lo particular a mí se me hizo muy espectacular. Que íbamos buscando a esta persona que creo que era un chico trans, bueno, no sé cómo decirlo. O sea, era un trans al que íbamos buscando. Y lo que se creía es que esta persona ya había fallecido, desapareció desde hace 2 años y decían que veían y decían las características y decían, sí, puede ser él. Y entonces en algún momento en un Spirit Box, aparte de percibir señales, también puedes percibir estaciones de radio. Uh-huh. Y de repente esta persona estaba preguntando, ¿cómo estás? Queremos ayudarte, ¿qué podemos hacer por ti? ¿Dónde estás? Etcétera. Y en un momento entré a la estación de radio y fue así como muy claro. Fue un momento muy, muy raro. Lo tengo grabado. Voy a buscar. Acuérdame agregar el video que decía: no se preocupen, yo estoy con Dios. Estoy muy bien y aquí me la estoy pasando bien o una cosa así. Y le cambia la señal. Pero era la primera vez, mientras ella la aplastaba, que se detenía en esa estación. Para mí no sé, o sea, no sé si fue coincidencia. Si fue coincidencia o no, pero para mí fue muy espectacular, porque no fue una situación de... Ajá. ¿Sabes? Mucha gente puede creer que esto es falso, pero yo les diría,
lo importante, y siempre lo comento, es lo que sientes. Cuando tú estás en un lugar donde se platica algo paranormal, te pueden enseñar foto, te pueden contar la historia, pero si no sientes nada, pues es porque realmente no hay nada. Pero creo que el cuerpo no se equivoca y cuando se te eriza la piel, cuando sientes realmente una tensión, pues hay que aprender a ponerle atención a eso. Cuando te enseñan una evidencia y sientes algo, yo creo que es más importante que un análisis tan profundo. Ya de ahí te puedes ir con un vidente para que lo analice y te das cuenta de que sí. Pero, por ejemplo, en este tipo de lugares como una sex shop y una cabina, pues cuánta energía no hay. Sí, claro. Uf. Pero si has entrado tú a este tipo de lugares, además de esa investigación. ¿A las cabinas? Ajá. Una vez entré. Anónimo. Hay que blurearnos en este momento. Yo tenía la duda de lo que era, pero una vez vi que había un letrero que decía 60 pesos el ingreso. Obviamente tenía más o menos la idea. Y 60 pesos. Tenía las dos cosas. Y le pregunté a la chava que atendía, me metí como a ver en lo que se me quitaba la vergüenza. Y le dije, oiga, ¿qué hay en ese cuarto? ¿Hay más cosas? Yo tirándome al menso. Y me dijo, no, son cabinas, con 60 pesos puedes pasar. Ya le di mis 60 pesos y ya vi todo lo que había, pero sí está muy intenso. Ah, bueno, yo no sé a cuál fuiste. Eso es... o sea, híjole, es que sí te la... No, ahí donde yo fui era como mucho más tranquilo, pero sí pasa eso, o sea, hay cabinas de todo tipo. Está intenso exactamente en el Metrobús, creo que es Álvaro Obregón, aquí en no sé si se llama así, pero está aquí por Insurgentes. Le voy a poner la dirección para que vayan ahí, es muy amiga mía, fue a mi boda también. Ajá. Y el chiste es que hay diferente tipo de cabinas. O sea, depende. Ajá. Está la cabina de que entras tú con tu pareja. Y está la cabina donde entras tú con tu pareja. Pero hay ventanitas para que los que están afuera puedan estar viendo. O están las cabinas de interacción que tienen huecos. O el Glory Hall. Ajá. Que es como tú te pones y ya te dan. Ok. Entonces es ese tipo de cosas. O están las cabinas donde se hace el desmadre, pues, o sea, donde Ajá. ya no solo es uno, son dos, son tres, son cuatro, los que quieran. Está interesante. Ah, no me tocó tanto. Yo cuando la vez que fui, porque siempre voy y platico con mi amiga, de hecho voy con Angélica y Ajá. platicamos con ella, nos echamos unas micheladas, o sea, cotorreamos. Siempre me ha tocado ver que está tranquilo, pero me dice ella que la hora así full que se llena es horario de oficina, o sea, como a la hora de la comida, entre 2, 3 de la tarde, a esa hora se va toda la gente. Ok. Mándenos sus confesiones de sex shops. Exacto, será buenísimo, sí, estarían buenos. Y a mí me da pena, por ejemplo, entrar. Yo sí soy como de, primero veo que nadie me vea, porque, por ejemplo, en Guadalajara me llegó a tocar que entraba a ese tipo de lugares y allá la estación de radio en la que trabajaba era como la más importante. Y sí, de repente que te pidieran foto adentro de una sex shop o ese tipo de cosas, sí era muy vergonzoso. No, pues sí. Sí. He vivido algo así. Oye, amigos, si te parece, vamos a empezar con las primeras historias. ¿Te parece que yo lea la primera? Velate. Puedes o no decir el título, dependiendo de si quema mucho la historia, pues mejor no. Y, así. Y puedes interrumpirme y si tienes una historia muy similar, pues puedes interrumpir. Va. ¿Sale? Descubrí, bueno, el título de este se lo voy a leer. Descubrí que mi ex me fue infiel gracias a su basura. Ok. Me llamo Liliana. Tuve una relación de 9 años con un tipo que ya traía una colección de mentiras que yo, por amor, costumbre o porque claramente no me quería tanto en ese momento, le fui dejando pasar. Terminamos en pandemia. Regresamos porque yo soy una tonta emocional y según él, quería hacer méritos para recuperar mi confianza. Y yo, mira, modo pendeja on, le creí. Él tenía negocios, porque obvio, todos los patanes tienen negocios. ¡Ey! Vendía coches seminuevos, tenía uno de comida, según esto vivía ocupado. También llevaba meses yendo al gym y haciendo dieta porque estaba subidito de peso, o sea, fase hombre en rehabilitación emocional más proteína, peligroso. Ajá. El punto es que él siempre pasaba por mi trabajo, pero ese día me mandó un mensaje, hoy no voy a poder pasar por ti, y yo en modo comprensiva le digo, está bien. Me fui sola, no me escribió en toda la noche y yo como estúpida dije, seguro se desveló
con su abuelita haciendo cuentas, o sea, yo justificándole todo. Al día siguiente pasó como si nada y fuimos a su casa. Entramos, empezamos a ver qué íbamos a cenar y mientras él estaba viendo el refri, yo volteé al patio y ahí estaba. Una bolsa de basura medio blanca, de esas transparentosas que te dan en la tienda y yo no sé por qué, pero me iluminó la intuición. Vi 2 envolturas de hamburguesas, a la madre, de mi lugar favorito. Y ahí fue cuando se me encendió el espíritu de Verónica Mars. ¿Por qué? A ver, él estaba a dieta, no comía eso desde hace meses y aparte 2 hamburguesas, ¿con quién, güey? ¿Con su abuelita? Entonces fingí calma y le solté. ¿Por qué no me dejaste mensaje ayer? Y él directo al guión, así dice. Estaba haciendo cuentas con mi abue. ¿Te desvelaste mucho? Sí, me dormí rendido. ¿Y qué cenaste? Mi abue me invitó mole. ¿Mole? Este idiota me estaba queriendo vender la imagen de una abuela. Tiene que ser Alain. Alain, no, yo me dio miedo. Espérame. Tiene que ser Alain. No les digo. Ok. Mole, este idiota me estaba queriendo vender la imagen de una abuelita que sirve mole mientras hacen Excel. ¿Qué sigue? Una historia de que la abuelita también lo entrena en el gym. Y ahí fue donde lancé la bomba. ¿Metiste a alguien aquí? Se me quedó viendo, se empezó a reír, me dijo, ay no, ¿qué cosas dices? Aquí solo viene Juan, su mejor amigo, y tú. Claro, porque uno con su mejor amigo se traga 2 hamburguesas con extra mayonesa mientras juegan FIFA. Lo miré y le dije, te estoy dando una última oportunidad para decir la verdad, dímelo ya. Y él, con cara de gato mojado, suelta, sí, metí a alguien, pero apenas la conocí ese día. A la madre. Yo, ajá, sí. Y seguro lo conociste justo afuera de tu casa cuando ella venía caminando con sus 2 hamburguesas y tú le dijiste, pasa, amiga. Le pregunté el nombre, no quería decirlo, lo presioné y dijo Regina. Y en ese momento mi cerebro hizo clic. Hace unas semanas, cuando íbamos en el coche, había visto una notificación de una tal Regirum. Ajá, apenas la conocí ese día, mis nalgas. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? Que no grité, no lloré, no aventé nada, solo le dije con paz interior nivel monje Shaolin, te dejo, siempre vas a ser el mismo. Y aquí viene el chiste final. El güey me dice que si quiero, le deja de hablar a ella y a todas las que yo le diga, pero solo si volvemos a ser novios formales. Ja, 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 como para qué o qué. Para que me siga viendo la cara diciendo que comió mole con su abuela. Obviamente le dije que no. Me fui, lo bloqueé, fin de esa historia. Meses después empecé a salir con el chico del trabajo, el que sí valía la pena. Se fue a otro estado a trabajar, pero seguimos hablando. Regresó y hoy somos novios. Lo amo, estoy feliz, pero ¿qué creen? Mi ex volvió a buscarme. Sí, el vato sin dignidad me manda mensaje para contarme que Regina lo usó por dinero, que lo trataba mal, que lo ilusionó. Qué pena, güey. No por lo que te pasó, sino por seguir haciendo el ridículo y querer regresar conmigo. Le dije que no me buscara, que yo estaba feliz y lo bloqueé. Porque gracias a su basura, literal, me fui de donde no merecía estar. No. Por eso hay muchos hacks para que no te cache, ¿no? ¿Tú Cuéntanos. tienes algún hack? No, pero... Blur. Modo anónimo. No, en algún momento es que la gente cree que yo invento las cosas. Se los juro por Dios, se los juro por mi vida que no es cierto. O sea, me han pasado estas cosas. Una vez tuve una novia que literal revisaba mi basura. Y yo me di, o sea, porque fue muy obvio, fue muy, muy obvio. La primera vez, haz de cuenta que la sacó del bote y y de repente como que se le abrió ahí algo así, como que abrió la bolsa, algo raro, pero justamente cuando lo iba a sacar, que se le riega en toda la sala, la basura. Y entonces yo me doy cuenta que comienza a hurgar. La neta no estaba así como debiendo a ver qué, pero me di cuenta que comenzó a hurgar. No sé qué estaba buscando, no sé qué quería, pero yo estoy seguro que sí estaba viendo qué show. Porque, o sea, cuando se te cae la basura, lo que haces es juntarla todo lo más rápido posible y ya guardarla y sacarla. Pero ella estaba así como muy abriendo espacio. Ok. Fíjate que a un amigo Ajá. le pasó hace mucho tiempo que fue echar novio obviamente con su chava,
y estaba lloviendo, iba a decir, recuerdo ¿Y que estaba estaba yo? lloviendo. Ese día estaba lloviendo y la chava le presta una chamarra a él. Ajá. Obviamente con la lluvia mete las manos a la bolsa y encuentra un papelito y encuentra una envoltura. La saca, se da cuenta que es una envoltura de un preservativo. Y ese papelito era una nota de un motel. Obviamente, pues él se saca de onda y le pregunta a la chava, oye, ¿qué es esto? La chava le dice, ¿te acuerdas que te dije que teníamos un proyecto en la escuela? Pues el proyecto era ir a grabar en un motel, Ay, sí, no mames. fuimos varios del salón y pues me lo traje. Como no tiene nada de malo, pues no lo tiré. Y le creyó. Le creyó. Por eso dicen que lo tienes que negar aunque te cachen en el momento. Siempre niégalo. No era yo. No era yo. Oye, yo tengo una historia peor, pues, similar a esas. Ajá. No es una historia mía, cabe resaltar. Es de un querido amigo, que no voy a decir su nombre, pero que ahora viaja por el mundo porque está haciendo una labor bien noble. Y una vez, platicando con su mamá nos contó lo que este cabrón había hecho, porque su mamá es a todo dar. Resulta que ellos tenían una camioneta Duster, de estas de la Renault. Ujú. Y pues mi amigo la utilizaba y lo utilizaba la mamá y todo esto. Y mi amigo tenía una novia, y yo también la conocí, que era bastante intensa. Pues, o sea, bastante. Y un día su mamá nos dice que estaba en su coche y que no sé qué se le cae y comienza a meter la mano abajo del asiento del coche. Y de repente toca algo raro, así como que ya sabes que hasta lo palpas para sentir qué es. Lo saca y era un condón Ajá. usado con sangre. No. Porque pues, mi amigo y su mamá tienen una relación muy, muy de compas, pero no manches, qué asco. Ajá. Y ya pues la mamá se lo aventó porque dice que creo que estaba él al lado o no sé a dónde iban y se lo aventó, qué asco y que no sé qué. Pero imagínate. Es que hay que tener cuidado con el carro. O sea, las mujeres tienen medido Compártenos cómo tus tienes... consejos, amigo. Ajá. No, esto porque lo he visto en videos. Pero las mujeres tienen medido en dónde dejan el asiento. Qué tanto, en cuántos grados lo tienen inclinado, el espejo, todo lo tienen súper medido. Hay que tener cuidado con eso. Por eso dicen que es bueno. Por ejemplo, yo de repente sí me maquillo para grabar y yo tengo de ese tipo de cosas de repente. Sí. Bueno, mi carro ya me lo robaron, pero tenía ese tipo de cosas. Si mi chava se encontraba con un maquillaje, pues no se le hacía raro porque decía, es de él. Claro, sí. Pero dicen que... Vas construyendo la Exactamente, confianza. lo vas trabajando. Pero dicen que también no está mal que tú de repente pongas que una ropita interior, por si un día lo cachan, pues es de lo que tengo aquí De lo siempre, que traigo, sí, sí. para si se empaña el vidrio, ¿no? Hay que ser inteligentes. Hay que ser inteligentes, amigo. Bueno, compártanos sus mejores tips también, por favor. Se ocupa. Ok. No es cierto. Mi amor, no es cierto. Sé que lo vas a ver y a veces te enojas por todo esto. Pero te Son amo. chascarrillos. Pero bueno, yo tengo una historia interesante. ¿Te la puedo contar? Claro, adelante. Mira, ahí te va. No voy a decir el título. Bueno, sí lo voy a comentar. Ya no me subo al metro. Ok. Suena rara y en doble sentido, pero no. Dice lo siguiente. ¿Qué onda? La neta no sé ni cómo empezar esto, pero desde que me pasó, no dejo de pensar en ello. No se lo he contado a mi familia porque siento que no me van a creer y van a pensar que me lo inventé o que estaba mal del sueño o algo. Vi que ustedes hablan de cosas medio raras, así que chanza y alguien que escuche esto y ha vivido algo parecido, también lo platique. La cosa fue así. Trabajo por Tacuba y casi todos los días hago el transbordo entre la línea 7 y la línea 2. Ya me lo sé de memoria, esto es importante. Lo tengo bien medido, son como 5 minutos caminando entre una línea y otra. No hay pierde, lo he hecho miles de veces. Ese día salí de la chamba a las 6:20 de la tarde. Me metí al metro, todo normal. Pero cuando empecé a hacer el transbordo, algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. El aire estaba como más denso. El pasillo se me hizo más largo de lo normal. Y las paredes estaban raras, como si no hubieran sido limpiadas durante años. Como si fuera de otro tiempo. Y el piso era distinto. No era el clásico piso del metro.
Este parecía de concreto viejo, medio húmedo, con charquitos raros en algunas partes, como si estuviera caminando por una parte abandonada del metro que simplemente nadie usa. Al principio pensé, seguro tomé otra salida sin darme cuenta, pero luego vi que no había nadie, ni un alma, y eso que era hora pico. No había señoras con bolsas, ni un estudiante, ni el clásico vendedor de chicles gritando, no había nada. Se me empezó a acelerar el corazón, me empecé a sentir mal del estómago y del pecho, como si me faltara aire. Me paré un segundo y pensé, me regreso, pero cuando volteé ya no reconocí de dónde había venido, por dónde había pasado. El pasillo daba una curva que no recordaba haber tomado y empecé a paniquearme más. Me dije, ok, sigue avanzando, seguro ya falta poco. Seguí caminando, sentía como si alguien me observara, pero cuando volteaba nunca había nada. Solo ese eco raro que hace tu propio paso en pasillos muy vacíos. Hasta que vi una puerta metálica, fea, oxidada, con marcas de manos. Y como en cualquier película de terror, cuando ves algo raro, Sí. algo que parece ser peligroso, Tienes que ir ahí. tienes que entrar ahí. No tenía letreros, ni señal de salida, ni dirección de línea, nada, solo una puerta. Y no sé por qué, pero la empujé. Del otro lado había un andén, pero no era Tacuba, era colegio militar. ¿Cómo? ¿Cómo llegué ahí estando en Están el muy pasillo? lejos una de la otra. supongo. Exactamente. Ella se preguntó cómo llegué ahí si estaba en el pasillo de transbordo entre las 7 y las 2. Eso no tiene ningún sentido. Salí como pude sin preguntar nada. Tomé un taxi, ya no quise volver a entrar al metro. Llegué a casa todo sacado de onda. Dice, lo peor fue que cuando vi el reloj eran casi las 11 de la noche. Yo salía de la oficina a las 6:20. Ese trayecto normalmente me tomaba 10 minutos. No supe dónde pasé esas 4 horas y media, no tengo idea. Me metí a Reddit, Facebook, foros raros y empecé a ver que no soy el único. No sé si te ha tocado escuchar leyendas o historias de este tipo, pero obviamente él se encuentra de que mucha gente ya le había pasado. Sí. Hay banda que dice que ha pasado por pasillos que no deberían de estar ahí, sobre todo en Tacuba, Chabacano, Bellas Artes. Algunos hablan de gente que desaparece, que entra en un transbordo y no vuelve en días. Algunos regresan, otros dicen que ya no. Desde ese día ya no hago ese transbordo, me bajo una estación antes y camino. A veces en la noche sueño con ese pasillo y con eso que no sé cómo explicarlo, eso que sentía atrás de mí, eso que me seguía, pero cuando volteaba no había nadie. Wow. Dicen que cuando entras a la estación de Tacuba, no estás entrando a la estación de Tacuba, estás entrando a una máquina del tiempo donde no sabes qué puede pasar. Hay personas, no hace mucho nos contaba una persona que se sube al metro en la estación de Tacuba, empieza a avanzar y ya era muy tarde, aproximadamente a las 11 de la noche, y empieza a escuchar un silbido extraño, pero no como de metro, como de ferrocarril. Llegan a estaciones que son abiertas y se da cuenta que había gente, pero vestida como de otra época. En la siguiente estación, ella lee el letrero y era un hombre totalmente diferente, que no existía. Se encuentra con un señor y el señor le dice, no estás en la estación Tacuba, esa ya la pasaste y ni vas a regresar a esta estación, ya viajaste en el tiempo. Y se habla mucho de este tipo de situaciones, de Wow. personas que de repente pierden el tiempo y el espacio, y también se hablan de estaciones ocultas que mucha gente se supone que ha estado ahí, pero que es como una leyenda urbana. Que son como ciertas rutas que hay que no están abiertas al público, ¿no? Que pueden Exactamente. ser usadas por el ejército Justo. o algo así. No dudo que esas existan, pero sí he escuchado muchísimos testimonios de personas que en el trayecto de una estación a otra, regularmente si ustedes toman el metro y van de una estación a otra, no es como que se tomen 10 minutos en llegar de una a otra, ¿no? Es Ujú. muy, muy rápido. Sí, muy rápido. ¿Cómo cuánto? ¿2 minutos?
Entre una estación y Menos otra. de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Ajá. Hay algunas que son mucho más largas, pero el promedio general es, digo, si agarras Tlalpan, pues están muy cerquita Ajá. una de otras, pero no son muchos minutos. Y yo había leído un testimonio de una persona que habló que ya llevaba un muy buen rato entre una estación y otra y la conocía perfectamente. Sabía que no eran más de 3 minutos, pero que sentía que no llegaba, o sea, como que se repetía y se repetía y se repetía. Ajá. Es muy extraño. Y fíjate que no sé si el capítulo siga vivo porque tuvimos un problema con todos los discos duros que tenemos, así como 60 terabytes se nos fueron en Ajá. información de capítulos que podíamos subir. Y este era un chico que decidió hacer su viaje de Ciudad de México a Alaska en su combi. Y cuando ya iba a llegar a Alaska, o al punto final del recorrido, se había encontrado a varios mexicanos en el trayecto, pero se encontró uno en particular que tenía una moto, una BMW, ya sabes, de esa super todoterreno y toda la Ujú. cosa. Y ya estaban prácticamente en la última parada y estaban a 4 horas del destino al que también iba el motociclista. Entonces, este cuate de la combi le dice, oye, ¿qué te parece si llegamos juntos? O sea, yo me salgo 2 horas antes y pues tú me alcanzas en el trayecto y llegamos juntos, o sea, más o menos calculándole. El chiste es que, como más o menos recuerdo la historia, sale de la combi, se mandan sus ubicaciones en tiempo real y a las 2 horas se ve que este cuate viene saliendo y a los 5 o 10 minutos se le va la señal al güey, al de la moto. Y entonces pues este güey dijo, pues no llegó. Se estaciona en una gasolinería como antigua, dice que nadie sale a atenderlo ni nada de eso y que sigue su camino. O sea, siguió tranquilo su camino y pasaron las 4 horas, incluso llegaron al destino donde tenían que llegar y el de la moto no aparecía. Y de repente de la nada llega el de la moto y le dice, te seguí así a máxima velocidad, a como pude y nunca te encontré. Y esto, y él le dice, no, es que yo venía súper, le dice el de la combi, no, pues yo venía a esta velocidad y de repente tu ubicación desapareció. El chiste es que uno de los dos entró como a un bucle temporal. Ujú. Entró a una situación porque una de las personas que escuchó la plática de ellos dos le dijo, ah, ya sé qué pasó. Es que uno se vino por el camino donde ven el pueblito y la gasolinera y entonces como que cruzan algo mucho más rápido. Pero que es un pueblo que no existe y que muchas personas dicen que lo ven y muchas personas no han regresado de ese túnel del tiempo. Ujú. Entonces, supuestamente eso fue lo que pasó, por eso la combi llegó como 2 horas más rápido o el otro entró, no recuerdo exactamente qué había pasado, pero que es una zona de avistamiento ovni, porque justamente yo le empecé a preguntar varias cosas pues no solamente de lo que vives en el trayecto, sino pues en la carretera ves cientos de miles de cosas, no sé, ya sea en el cielo o en la calle. Ujú. Y fue una de las historias que me impactó muchísimo porque justamente sucedió en un lugar donde se habla de ese tipo de fenómenos. ¿Tú no crees que en algún momento tú hayas viajado como en el tiempo o te haya pasado algo raro? Mira, yo tengo una duda de un momento. Ajá. Y la he platicado en muchas situaciones. Porque de esta historia yo me acordé cuando una persona me contó una historia de abuso. Ujú. Y me dijo, yo viví abuso hasta mis 15 años, pero supe que había sido abusada hasta los 23. O sea, es muy raro, pero se habla de que el cerebro a veces bloquea. Lo archiva. Sí, así como momentos muy cabrón. Y ya como que ella viendo un programa de televisión le llegó esta situación. Y yo me acuerdo que en el kinder fue una situación muy rara. Yo dije, ojalá fuera domingo, una cosa así, era un lunes. Recuerdo que estaba en los honores a la bandera, estaba en tercero de kinder, o sea, eso es un recuerdo muy, muy claro y muy preciso. Pero recuerdo que de ese segundo a otro ya estaba en un domingo. No sé qué es lo que haya pasado, pero yo no tengo registro, o sea, de esa semana exactamente. Digo, estaba muy pequeño, pero yo Ujú. sé que no fue mi imaginación. No sé, ¿a ti te ha pasado algo así? Sí, fíjate que una vez me pasó algo muy raro que no me he podido explicar, pero era un 24 de diciembre. Yo estaba en casa de mi novia y mi intención era salirme con tiempo para llegar a las puras 12 con mis papás porque estaban solos. Yo no quería que fueran las 12 y que estuvieran ellos solitos. Me salgo con tiempo, iba muy rápido para la casa de mis papás.
De repente en el camino se me poncha una llanta del carro. Me voy ponchado, empecé a avanzar y dije, Diosito, ayúdame a encontrar a alguien que me ayude. Avancé lo más que pude en una avenida importante en Guadalajara, me salgo a Periférico y encuentro una vulcanizadora Ajá. abierta. Una Ok, en vulcanizadora. 24. Ajá, pero estaba raro porque era ya muy tarde, era el 24 Sí, de claro. diciembre y era una muy vieja. Y a mí me preocupaba porque yo no llevaba mucho dinero. Dije, no, siendo 24, casi las 12, me van a querer cobrar muy caro. Y ya les dije que me ayudaron y les pregunté que cuánto me iban a cobrar. Ah, ahorita te ayudamos. Me la arreglan y le pregunto cuánto es. Me dijo, así déjalo, tu regalo de Navidad. Me subo a mi carro, es lo último que me acuerdo. Lo siguiente que recuerdo, ya estaba en casa de mis papás. O sea, no sé si era el estrés de que quería llegar, pero tú sabes que cuando vas hacia una dirección, recuerdas, ah, ya pasé por tal lado, ya vi esto. No me acuerdo absolutamente de nada. Me acuerdo la vulcanizadora y estar en la casa de mis papás. No sé qué pasó. Y de repente digo, en haber encontrado un lugar abierto, realmente pasó y no había tomado nada. Pero me pasó eso como raro. ¿Alguna vez volviste a pasar por ahí y viste algo? No era un lugar que frecuentara pasar y la verdad es que creo que le perdí atención. Lo dejé como algo que fue parte de mi tensión, de que quería Sí. estar y lo borré del cassette. Pero luego meditando lo dije, ¿y si no existía ese lugar? ¿Y si realmente fue como algo raro que me pasara? Claro. Pues, Esa es la única historia que podría platicar. wow. Pues, híjole. También sé de historias en los baños, por ejemplo. Ujú. A gente que le pasa cosas muy raras en los baños. Así que si tienen historias, mándenoslas. ¿Pero raras feas o Raras chidas? bonitas y raras feas. No, gente que desaparece, o sea, literalmente, que entró al baño y nunca volvió a salir. A mí me platicaron aquí del metro del último vagón. Yo cuando llegué No, pero está no sé. No, cuando llegué aquí a Ciudad de México me dijeron que asustaban en el último vagón del metro. Ajá. Y terminamos un evento, creo que era Te sacaron un grito, amigo. Sí, literal se asustan, pero no me habían dicho de qué. Y sí me tocaron ver cosas bien raras. Sí. O sea, realmente asustan. Sí te en el tocaron último ver. vagón. Te tocaron. No, fue de lejitos, de lejitos. Se dice que en el último vagón, pues, es el vagón de la interacción, ¿no? Ajá. Donde puede haber... Comúnmente es como entre hombres, ¿no? Que puede llegar a pasar. Yo me subí en algún momento al último vagón y afortunadamente no me tocó ver nada. Ajá. Pero sí se dice que... Sí, no, a mí sí me tocó ver cosas raras. Wow. Híjole. Ok. Voy a la tercera historia. Ok. Y es algo que nos podría pasar a todos los que estamos aquí. Perdí al amor de mi vida por borracha. Soy mexicana, pero desde hace unos años vivo en Canadá, intentando alcanzar el famoso sueño canadiense, que, spoiler, no incluye casarte con el amor de tu vida. Todo comenzó antes de mudarme. Conocí a un canadiense en Tinder. No, pues empezamos bien. Desde ahí. Pongámosle Kevin. Empezamos a chatear un montón, súper lindo, súper respetuoso, con esa energía de hombre blanco que recicla y paga impuestos. Y la neta, él fue una de las razones por las que me animé a lanzarme al extranjero. O sea, puso su Tinder desde México a ver qué cae para que llegando. Quería la nacionalidad. Sí, no perdí nacionalidad, exacto. Ya en Canadá salimos como 3 veces. No pasó nada intenso. Solo unos besotes sabrosos que prometían ciudadanía emocional. Y un día me dice, ya le conté de ti a mi mamá y a mis mejores amigos. ¿Quieres venir mañana a cenar? Les encantaría conocerte. Y yo, como buena ilusa con fe migratoria, claro que sí. Ese día me puse mis mejores trapos, pestaña postiza y toda la cosa. Salí con toda la actitud. Yo ya me veía con mi residencia permanente y una vajilla de Ikea en casa de Kevin. Kevin pasó por mí y antes de llegar me soltó. ¿Y si hoy te quedas a dormir conmigo? Yo, emocionada, ya andaba soñando el apellido. Por supuesto, mi Kevin Trudeau. Todo iba increíble. Conocí a su gente, cenamos, echamos unos traguitos, reímos. Yo haciendo mi mejor esfuerzo en inglés tipo, yes, I like the tacos. Very much happy, thank you. Como a la 1 de la mañana, ya medio borrachita, le digo, estoy cansada. ¿Dónde vamos a dormir? Y él, baja a mi cuarto, espérame ahí, me voy a despedir.
Yo, obediente, tambaleante y con espíritu de aventurera, bajo las escaleras. Veo una puerta abierta a la derecha y digo, de aquí soy. Me pongo en ropa interior, me meto en la cama y minutos después alguien entra. Y pues sucedió lo que tenía que suceder. Uf. Yo le eché ganas, hermana. Tenía que dejar en alto la bandera mexicana. Movimiento pélvico patriótico. Todo oscurísimo. Sin muchas palabras ni preguntas, yo le dije, qué hombre tan concentrado. Este Kevin está dando lo mejor de sí. Error. Al día siguiente despierto con una cruda moral del tamaño del Niágara. Medio adormilada le digo, tengo mucha sed. Y el susodicho, toma agua del grifo. O sea, él le dijo que tomara agua del grifo. Y yo, oiga, señor canadiense, ¿por qué toman agua de la llave? Qué riesgo, ¿no? Y él, como si nada, yo no soy canadiense, soy de la India. Acabo de llegar hace 3 meses, el canadiense es mi roomie. No. Güey, no saben la velocidad con la que me puse los calzones, ni flash, salí volando como alma en pena. Reviso el celular, varios mensajes de Kevin, el original. ¿Dónde estás? Te dije que me esperaras, ¿por qué te fuiste? Y yo, ¿qué le iba a decir? Perdón, Kevin, me metí al cuarto equivocado y me eché a tu roomie porque tu casa es mal señalizada. No, lo bloqueé y apagué el teléfono. Meses después me lo encontré en la calle y con esa sonrisa que solo un hombre canadiense puede tener cuando sabe algo, me dice, ¿te acuerdas de esa noche? Pues mi roomie quedó enamorado de ti. ¿Y qué le contaste? ¿Y qué le contestas a eso? Sorry, not sorry. God bless the confusion. Así fue como perdí al amor de mi vida por borracha. Oye, pero me llamó la atención lo del movimiento pélvico. Patriótico. Patriótico. No. Hay que ver si no le interesa la nacionalidad hidalguense. Más cerquita. Ay, Dios. Por lo menos hay un código postal aquí de la zona un poquito decente. Pequeña confusión, ¿no? Pequeña confusión. No sé, de repente me quedan dudas con... O sea, nos llegó una historia hace unos días que considero que esta tiene más realismo que la otra. Ajá. O por lo menos que el otro, porque sí fue real, sí nos enviaron esa historia. De un güey que conoció a una chica y de repente esa chica tenía a su hermana y su mamá y toda la familia y toda la cosa, se casaron. El chiste es que el güey narra que una vez estaba con mucha calentura, o sea que estaba muy mal y que estaba acostado en su cama y de repente vio que entró su esposa y tuvieron relaciones y luego se dio cuenta que no era la esposa, que era la hermana. Pero que él no supo porque no lograba captar por la enfermedad que tenía. Y después en un hotel en la playa, resulta que se estaba bañando y que se echó shampoo y que empezó a sentir que lo estaban tocando. Ajá. Y yo actándolo, ¿no? Me proyecté muy cabrón. Que lo estaban tocando y que resulta que era la mamá. ¿Y no hay video? No hay video. No. Pero esto sí le creo. Yo creo que eso sí puede pasar. Yo he conocido a gemelos. Que se meten así. No, gemelos que le hacen la jugada a la pareja de su hermano. Ajá. Y me ha tocado ese tipo de historias. Yo antes tenía un programa que se llamaba Su lechita y a dormir, donde era muy elevado de tono, muchas como historias sexuales, y era fuerte de lo que te enterabas. Ajá. O sea, sí te dabas cuenta de que realmente vivimos en un mundo raro. ¿Qué historias fueron las que más te gustaron? Bueno, te puedo platicar una que tiene que ver con lujuria, pero también con terror. A ver. Atendimos un caso que se llamaba, o le pusimos la casa de las cámaras, porque en esa casa vendían como cosas que traían de Estados Unidos y era como una bodega, pero también era una casa habitacional. Por esto le ponen cámaras para cuidar toda la mercancía y este rollo, y resulta que empiezan a tener actividad paranormal, se movían las cosas. Hay un video donde una persona estaba en el piso con otra persona contando como radios de comunicación y de repente se ve cómo es jalado. Está muy fuerte ese video. Pero el video que me llama la atención y que tiene que ver con la parte lujuriosa, me dice el chavo, oye, hay un video que te quiero enseñar donde yo estaba teniendo relaciones con mi pareja y se ve algo paranormal. Me enseña el video y él estaba dándolo todo, como dice la historia, movimiento pélvico, todo así bien fregón. Y la verdad es que se veía bien padre, pero
realmente se ve como atrás de ellos, mientras ellos estaban en el acto, pasa una silueta, se queda atrás de ellos, se ve como jalan la sábana y se va la silueta o la sombra. Y esto era muy normal. Obviamente me lo enseñó. Yo sí le decía, a ver, ¿le puedes repetir? Porque Sí, claro, no vi sí. bien. Porque Pero- aparte la verdad es Pero que 10 está- minutos antes de que pase la sombra. Sí, sí. Quiero contexto. contexto. Pero sí se veía Quiero muy la claro. historia, pues, para que veas. Es que es lo mejor de las películas, ¿no? Ya cuando... Desde que llega el plomero y ese Sí. rollo, es la parte Ya interesante. cuando pasa lo quitas, ya. Quiero otra historia. Pero sí era muy claro cómo se veía algo paranormal en ese video. Y era de las historias que combinábamos con la lujuria y el terror. Wow. Pero sí había algo en esa casa y por eso le llamamos la casa de las cámaras, porque había mucha actividad y todo lo podían grabar. Ya. Sí se ve que había mucha actividad. Híjoles, qué fuerte. Sí, bastante. No. Yo fíjate que yo tengo muchos videos grabados con cuestiones paranormales. Porque, pues, en casa, pues, te conté, ¿no? Que habían estado pasando cosas como medio fuertes. Ya ahorita se tranquilizó. Lo último que pasaba es que estábamos durmiendo, así como que en la mañana y se escuchaba pero adentro de la habitación. Ok. No seguido. O sea, solo uno. Solo No era uno. sonido pélvico patriótico. Ok. Pero se escuchaba ese tipo de cosas. Ya lo último que pasó así, pero puta, mega denso, güey. Y le he contado algunas veces, pero es de que a Angélica le estaban jalando la pierna. Pero yo no veía qué era, yo solo la estaba sujetando y la pierna estaba hacia arriba. Ajá. O sea, obviamente eso no agarré el teléfono ni lo pude grabar ni nada, pero fue de las imágenes más impresionantes que yo he visto. O sea, no vi una silueta, no vi nada. Solo vi cómo yo la estaba sujetando para que no se resbalara sobre la cama y el pie de ella levantado. O sea, era raro. O sea, se notaba la fuerza de algo que no podíamos ver. ¿Y qué hicieron para sacar lo que había en la Pues, casa? pues no mucho. O sea, no tenemos mucho conocimiento en eso. O sea, hay Ajá. gente que sí nos ha ayudado, que se ha acercado con nosotros. Pero yo creo que Angélica ya aprendió a controlar muchas de esas cosas. Porque al principio la molestaban mucho. Y hoy en la mañana platicamos y le dije, oye, ¿sigues viendo cosas? Y me dijo, sí, pero ya no me generan estas imágenes tan fuertes. ¿Por qué? Porque eran imágenes fuertes de yo ensangrentado, yo colgado, o sea, sobre todo eran mías. Ujú. Y sí, muchas veces ella se cayó por ver esas imágenes, o sea, se iba de espaldas, o sea, es todo muy denso. Pero es que al final, esto con la experiencia de lo que hemos trabajado, la protección más grande es lo que viene con ustedes, que es una luz muy grande, y eso obviamente les va a servir como protección. Sin embargo, en ese proceso, desde tener una buena relación, desde tener éxito en la parte laboral y en todos los aspectos, pues genera también muchas energías negativas de personas que inconscientemente buscan que te vaya mal y personas que conscientemente hacen o intentan que te vaya mal y empiezan a trabajarlo, empiezan a decretarlo y lo empiezan a proyectar de una manera activa tal cual y es ahí cuando te empiezan a pasar cosas. Sí. Repito, hay personas que se involucran y se toman el tiempo de ir a aventar un trabajo al panteón, de ir a aventar una foto tuya con ciertos elementos y ya tiene intención y un trabajo, pero hay personas que tan solo con intencionarlo realmente lo pueden generar. Fíjate que hace unos días, y digo, aquí tengo las capturas de pantalla, no las voy a leer yo, Ujú. te voy a pedir que las leas tú. Ok. Si hay seguramente va a haber un nombre que tenemos que censurar, pero eso lo censuramos, puedes leerlo normalmente. Ok. Revisa, primero dime qué fecha fue ese mensaje. Es 13 de mayo a las 3:15 de la tarde. Ok. Y dice lo siguiente. Hola, yo sé que es muy difícil que tú veas mi mensaje. Fíjate que yo me dedico a lo que es brujería, por así decirlo, soy curandera y me gustaría asistir a tu podcast contigo. Por lo que le daría más plus es cuando quisieron pagarme para trabajarte a ti, para detener ciertas cosas. O sea, esta chica le ofrecieron dinero para trabajarte. Ahí, si quieres, lee. Yo le contesté qué fecha, más o menos. Porque fue hace poco.
Bueno, creo que no dice la fecha de respuesta. Yo le puse, apenas vi tu mensaje Apenas en vi tu Facebook, mensaje, porque me wow. mandó un mensaje por Facebook. Y preguntas quién. ¿Hubo respuesta de quién? Sí. Desliza las siguientes capturas. A ver, va a ser esta. Me gustaría invitarte a contar esa historia. Es una persona que tal vez sí te la esperes, o tal vez no. La misma que te debe y te estafó. Responde Pepe. A ver, sorpréndeme. No manches, ¿cómo fue? Dice la chica. Quiso hacer lo mismo conmigo con una transferencia. Respondes, no manches. Puf, llegó con el cuento de que una comadre quería un trabajo. Ella pasó a consulta y todo. Salía con muchos problemas y ahí me vendió el cuento del problema contigo, que inclusive tenías amenaza tuya hasta la muerte. Que yo la había amenazado a ella de muerte, Ajá. supuestamente es lo que dice. Que ella llegó a pagarle un trabajo porque quería que le hicieran algún trabajo a alguien conocido de ella. Pero ¿estás de acuerdo que si ella no aceptó, pudo haber alguien que lo aceptara? Exacto, pero ve lo que dice abajo, o sea, lo que... Tú vas a saber dónde es como que tenemos que parar. No sé ni qué pensar de cómo se atrevió a decir eso. ¿Y qué te pidió que hicieras contra mí? Responde la chica. Que te vinieras para abajo, inclusive, si había manera de causarte la muerte, así tal cual. Y pues le dije que yo no podía hacer eso porque mi don es blanco. Respondes, no te creo, eso está bien denso. ¿De verdad me juras que me estás diciendo la verdad? A lo que responde la chica, hasta tu nombre completo consiguió, en ese momento supuestamente porque no se lo sabía. No tendría por qué mentirte, realmente estuvo macabro, que la gota que derramó el vaso fue cuando dijo que le pagaría por transferencia. Y yo así de perfecto, nunca me cayó la transferencia, ella le cobró a su comadre por mí. Es que su modus operandi era de enviar transferencias que no existían. Ok, Es de una persona que yo he contado en algunas historias que me estafó. ajá. Yo creo que hasta ahí. Hasta ahí, si quieres. Pero digo, a grandes rasgos, o sea, coincide mucho esto con lo que me han dicho algunos brujos que les he mandado un mensaje y me dicen, o sea, yo no les digo qué onda, Ajá. digo, checa tú qué te aparece y me dices. Ajá. Y sí me han dicho cosas muy precisas así de, esto que te están haciendo es para que no puedas tener hijos, esto para lo otro. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo le dan al clavo, no? Digo Sí. que hay sus estrategias muchas veces y que muchos ya se saben el camino y toda la cosa, pero sí está fuerte. No, y justo lo que te cuento, ella quizá no aceptó, pero quizá fue con otra persona que haya aceptado el dinero y que haya buscado hacer el trabajo, Sí. ¿no? De hecho, ella me mandó capturas de pantalla donde tiene la conversación con ella y ve cómo le está pidiendo amarres para algunas personas. O sea, específicamente para un hombre, no voy a decir quién es, pero no es su esposo. ¿Puedo platicar algo muy Sí, similar? claro. Sí. A mí me tocó un caso con un brujo que era conocido por un programa paranormal muy importante a nivel nacional que salía en TV Azteca, seguramente la gente sabe cuál es. Había un brujo que era el que constantemente estaba ahí y yo tenía mi equipo de investigación y mi equipo de expertos. Resulta que un día llega un chamán y pregunta por mí. Salgo yo y me dice, oye, Alain, es que vengo a buscarte porque yo trabajo, yo soy el asistente, soy chamán, soy el asistente, no sé decir el nombre, Dilo, adelante. Di el programa, di todo. de Paulino Martínez, del programa Extranormal. Ajá. Resulta que Paulino, yo le ayudé para ir a dejar un trabajo al panteón. En ese trabajo era un cirio, una veladora, donde le hizo un hueco, metió una foto tuya y metió varias semillas, lo enterramos en el panteón y él lo hacía con la intención de trabajarte porque él dijo que él tenía que estar en tu programa. Yo vengo a platicártelo porque no se me hace justo, porque sé que eres una persona noble y no me gustaría que te afectara. Y esta persona que trabajaba con este brujo importante fue a decírmelo para que yo me protegiera. Sí me pasaron después de esto algunas cosas raras que no tenían sentido, de repente accidentes de que iba manejando y se me salía la llanta, cosas raras, y me tuvieron que proteger porque en este medio hay mucha gente que te quiere atacar o que simplemente busca hacerte algo para tenerte cerca o para que los llames.
Y yo te lo pregunté cuando grabaste conmigo, oye, ¿crees que algún brujo o alguien ha hecho algo para que tú lo invites? Me queda claro que sí. Híjole, pues está. Yo sé que hay mucha gente que en teoría no me quiere o no soy de su agrado. No sé si me han trabajado, yo creo que sí, ya hay varias personas, porque ya muchos brujos me han dado detalles. O sea, no me han dicho te están haciendo eso, pero me sugieren que puede estar sucediendo algo. Digo, y con lo que sucedió en mi casa no me queda más duda. Yo tengo un muy buen amigo que ojalá algún día lo invites a tu programa, se llama Jorge Zuxdorf. Estamos trabajando en un programa. Jorge hizo muchos programas para History Channel, es productor. Pero es una persona que si te habla de algo paranormal en Perú, él ya fue y lo investigó ahí. O sea, es argentino y tiene una colección de información en su cabeza impresionante. Y actualmente es director general de Maussan Televisión. Entonces es un tipo bastante inteligente. Que le mando un abrazo y no sé si para cuando salga esto ya salió el proyecto que tenemos con él. Pero él me contactó con una persona y me dijo, mira, yo conozco 2 personas en este mundo que te pueden ayudar. Una persona que está en Brasil y otra persona que está aquí en México. Y hablé con las 2. La persona que está en Brasil, o sea, voy a ver si puedo poner el audio. Me comienza a dar una serie de información sin conocerme, sin saber. O sea, ¿estás de acuerdo? En Brasil nadie me conoce y esta persona con trabajo de hablar español. Y me empezó a decir datos muy precisos de esto. Es que se trató de una energía que fue enviada, pero no fue un trabajo. O sea, fue como cuando tu energía llamas a la ley de la atracción, digámoslo así, como que me enviaron una energía mala que proviene de alguna cuestión del trabajo. Ok. Y luego cuando ya vino la otra persona aquí, que esa sí es mexicana, esa persona fue capaz de mostrarle a Angélica enfrente de mí lo que Angélica veía. O sea, ¿estás de acuerdo que, o sea, lo que él hizo fue, estiró la mano y le dijo a Angélica, ¿es esto lo que estás viendo? Y Angélica le dijo, sí. O sea, ella y él lo podían ver. Fue impresionante, o sea, una locura. Es que yo creo que aunque la gente no crea, yo creo que sí es importante darle como mantenimiento, así como lavas tu carro, lavas tu ropa, creo que nosotros también tenemos que aprender a depurarnos, porque al final de cuentas, diario vemos personas diferentes, pisamos lugares diferentes y no sabes la energía que hay en ese lugar. Y dicen que si hay energías que se identifican contigo, pues simplemente se te pegan y se van. Por ejemplo, si tú, Chema, tienes un lado muy paternal y de repente estás en un lugar donde hay la entidad o la energía de un niño, pues el niño se puede identificar contigo y simplemente se va a tu casa y se empieza a manifestar. Por eso sí hay que aprender como a limpiarnos y que sea como una rutina. Desafortunadamente mucha gente no lo hacemos aunque nos dedicamos a esto, pero sí llega un momento donde ya hay consecuencias. Sí. Y ya te urge hacerlo, ¿no? Sí. La última vez que vino, yo digo, para que avancemos con otra historia, cuando vino ese señor y le mostró a Angélica, le dijo que el señor traía como muchas personas detrás. Yo no lo podía ver, solo ella. Y me dijo, es que una niña se metió a un set que tenemos aquí, el set chiquito. Y y me dice, es que la niña se quedó ahí. Y vino hace como 2 semanas y me dijo, aquí sigue la niña todavía. O sea, porque ella desarrolló esta parte de poder ver. Entonces me dice, sí, por aquí anda la niña a veces. Y le digo, ¿qué está haciendo? No, o sea, a veces solo está sentada o está caminando y así. Fíjate, perdón, yo apenas grabé con Vilma, yo sentí con ella algo muy raro y se lo dije. No sé si te has dado cuenta que Vilma cuando graba siempre está recargada un poquito más. Sí, siempre es muy relajada. Exactamente, pero justo del otro lado era como si todo el tiempo estuviera algo detrás de ella. Era como una bruma, no sé cómo llamarlo. Yo ese día no, por lo regular cuando grabo no traigo lentes y yo dije, bueno, quizá tengo la vista cansada, pero era muy notorio como si alguien estuviera, y me llamaba la atención que ella estuviera así, como si ella sintiera como si alguien estuviera recargada de su hombro o como si ella se sintiera que alguien la estuviera protegiendo, pero yo todo el tiempo lo veía y se ligaba con algo que cuando se lo dije me platicó que ya le había ocurrido. Y es como si alguien estuviera detrás de ella todo el tiempo. Wow. Y quizá de repente también se manifieste por acá. Sí, yo creo que sí. Y eso me lleva a la siguiente historia. A ver. Son medio paranormales estas, ¿verdad? Algunas. Sí. Ah, bueno, les hago el comentario y la presentación.
Mitch sigue trabajando con nosotros, sigue grabando con nosotros, solo que ahora tiene otras responsabilidades, pero la producción pasó a ser de Monse, que se las voy a presentar, les voy a poner una foto por aquí. Y ya después la invitaré a que grabe con nosotros, pero ella es la encargada de seleccionar todas las historias, de recibirlas de ustedes. Mitch sigue interactuando en todas las plataformas, así que pueden seguir escribiendo sin problema. Pero Monse ahora es la encargada de todo este asunto. Así me dijeron a mí, luego me corrieron. No es cierto. No es cierto, yo renuncié. Ok, amigo, vas. Dice, lo que sentí esa noche no era humano. Ahora. Era Te conocieron, amigo. la serpiente de la historia que platicaste con Fepo. Saludos, Pepe, y ya lo saben, también a Chema. Antes que nada, muchas felicidades por todos sus proyectos. Créanme que son de los pocos canales y podcasts que consumo fielmente. Mi nombre real me lo guardo, pero me pueden llamar Incógnito. Que así me dicen. Soy de Honduras, pero desde el 2006 radico en Estados Unidos. Y lo que vengo a contarles no es broma, no es exageración y tampoco buscando atención. Solo quiero compartir lo que he vivido porque todavía no entiendo si fue una bendición, una advertencia o algo más. Desde ahí ya pinta para estar potente. Sí. Todo empezó en abril del 2009, cuando falleció mi hermana. Pasaron unas 3 semanas desde su muerte y una noche, alrededor de las 9, estaba en mi cuarto viendo televisión. Tenía en ese entonces un armario grande, de esos con 4 puertas y todos los paneles con espejo. De repente, noté algo en el reflejo. Me giré y la vi. Era ella. Estaba ahí, vestida de blanco, inmóvil. Su presencia no me dio miedo, al contrario, me invadió de tristeza enorme. Me solté a llorar, y mientras las lágrimas me caían, juro por lo más sagrado que sentí como si alguien me acariciaba el cabello, como cuando uno está triste y alguien quiere calmarte. Así, una mano suave, me dormí entre lágrimas. Nunca más la volví a ver, al menos no a ella. Pero a partir del 2021 empecé a notar cosas raras, y lo digo con toda seriedad. Desde ese año me visitan cosas que ya no pertenecen a este mundo. Una noche cualquiera estaba con el celular viendo mensajes mientras tenía la televisión encendida. Sin querer, abrí la cámara frontal y lo primero que enfocó fue la puerta de la recámara. Ahí estaba, una silueta, la figura de una mujer. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, parada. Meses después, estando en videollamada con mi novia, eran como las 3 o 4 de la madrugada cuando de repente me dice: ¿quién es la mujer que se asomó a tu cuarto? Yo me quedé helado. ¿Cuál mujer? La que está atrás. Acaba de asomarse. No había nadie, o al menos no alguien visible para mí. Pero ella decía, desde la pantalla sí la vio, y hasta me dijo que tenía la cara muy pálida, como si no tuviera sangre. Pero lo más loco fue lo que pasó tiempo después. Una madrugada estaba viendo televisión, todo normal, y de la nada sentí que alguien me tiró una flatulencia en la cara. Sé que suena ridículo, no escuché ningún sonido, pero el olor era tan fuerte, tan desagradable, que sentí el aire caliente en la nariz, lo juro. Y sé que no había nadie más. Ahí ya podremos empezar a ponerle nombre al fantasma, ¿no? Gasperín. Gasperín. Después, escuchando tus podcasts, me tomé con algo que me hizo pensar. Dicen que cuando sientes olores así, especialmente si no hay causa física, puede ser un espíritu intentando hacerse presente. Algunos creen que son ángeles de la guarda, otros que son ánimas perdidas. Yo no sé, pero ese día, sin saber cómo reaccionar, lo único que atiné a decir medio broma, medio en serio fue: mira, yo te dejo que vivas aquí en mi habitación y sin pagar renta, pero en verdad, no te estés cagando, porque eso ya es falta de respeto. Desde entonces, siento presencias de vez en cuando. Hay noches en donde sé que no estoy solo,
Siento como alguien se sienta en la cama o se baja la temperatura, pero ya no me asusta, no me molesta. Lo único que sí me ha dejado inquieto es que cada vez que hay algo nuevo o alguien nuevo duerme en casa, termina soñando con la misma mujer. Y todos la describen igual, de blanco, en silencio, observando desde la puerta. Espero que mi historia sea digna de Buzón Anónimo y si no, al menos ya la compartí con ustedes y su increíble equipo. Gracias por leerme, sigan haciendo este gran contenido que acompaña a tantos en la madrugada, justo cuando las sombras se sienten más cerca. Fuerte historia Fuerte. y fuerte aroma, ¿no? Me dejó un mal sabor de boca esa historia. Imagínate si uno fuera fantasma, cómo se manifestaría, ¿no? Sí. Iba a decir una vulgaridad. A mí Dila. quiero que me pongan el pedorro, pero suena feo, ¿no? Ay, cabrón, ¿qué habrá comido? ¿O cómo se generará ese olor, no? ¿Cómo un fantasma tiene el poder de generar ese olor? Es importante comentar esto. Cuando es un fantasma, una energía o algo malo, un demonio, algo del bajo astral, dicen que se sienten este tipo de olores, como a carne echada a perder o como a tal cual caño. Sexo. No, eso está padre, pero son olores fétidos. En cambio, cuando es algo bueno, cuando llega a ser un familiar o alguien que tú conociste, puedes sentir si fumaba su olor a tabaco o su perfume, Exacto. olor a flores, cuando es algo bueno o alguien conocido. Y es como la primera parte de la historia, era su hermana, se manifestaba y sentía como esa paz. Sí. Pero ya cuando te hacen sentir algo negativo, pues estamos hablando de que realmente es algo negativo. Es imposible que sea un ángel de la guarda como se lo llegaron a Sí, comentar. claro. Híjoles, qué denso. Fíjate que tú nunca conociste el estudio, el primero, ¿verdad? Aquí en Ciudad de México. No me tocó. Ok, ahí, ¿te acuerdas que te conté algunas historias de lo que pasaba Ajá. ahí, de que alguien se había asomado y todo? Pero ahora que lo mencionas, sí coincide mucho que habían personas que se quedaban, amigos, Ajá. se quedaban en mi casa porque venían de Chiapas y ellos veían sombras que los llamaban. Ajá. O sea, pero recuerdo que fueron como... El otro no era mi amigo, pero también le tocó que le aventaron un vaso con agua y y estos donde se guarda la ropa, ¿cómo se llaman? Los closets, Ajá. que pegaban desde dentro hacia afuera. O sea, esas eran cosas que sucedían en esa casa. Una vez a una vidente le hicieron una videollamada para que recurriera a todo eso, lo hizo un amigo, y supuestamente vio a una viejita que estaba cuidada por una enfermera, pero que algo había pasado entre ellas dos. Ok. Pero bueno, o sea, nada más para reconfirmar esta parte de que a veces la gente es la que ve, no tú. ¿Te puedo hacer preguntas muy privadas? Claro que sí. En escala del 1 al 10, ¿qué tan lujurioso te consideras? Yo creo que decentemente entre 8 y 9, o sea, así Ok. como... Es que no sé qué sería lujurioso, o sea, sí... Perversón. 9, 5. Te quedabas a las 12 de la noche para ver el Golden, no sé. No tanto, pero un 9, 5 sí. Es que, por ejemplo, parte de lo que me has platicado, hay muchas historias que llegan a ser muy similares, ataques en casa, ataques muy personales, y que llega mucho al contacto físico, y tiene que ver con el tema de incubus y sucubus, que son demonios sexuales. Y por lo regular a personas que llegamos a ser muy clavados en... Yo la verdad es que sí soy muy lujurioso. Tu lechita y a dormir. Exactamente. Dicen que ese tipo de entidades llegamos a ser más propensos a ese tipo de ataques. Y por eso te preguntaba, porque toda la sintomatología, por así decirlo, que te lleva desde años, pues pudiera ser algo muy cercano a eso. Ya, Lo digo no como experto, sino por las historias que he escuchado. claro. Pues no sé exactamente, pero eso es lo que ha sucedido. Puede ser que sea por eso. O sea, probablemente. No lo descartamos. No lo descartamos. Oye, por ser tú y... ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? ¿Sí? Es que desde que entró Monse también hemos decidido hacer algunos cambios también en favor del público y hemos decidido agregar un par de historias más. ¿Sale? Ok. Digo, faltan varias historias. O sea, 2 Va. tuyas y 2 mías. Ok. ¿Vamos bien? ¿Le vamos a echar velocidad para...? Va. Va, perfecto.
voy a ir a la historia mía que se llama Mi doble vida. Ok. Hola, espero que me lean, soy un gran fan. Soy un hombre de 28 años, ingeniero, vida normal, trabajo de oficina, amigos, familia, pareja. Nada que te haría sospechar que escondo algo. Pero quiero contar mi historia porque creo que puede ayudar a muchas personas. En especial a algunas mujeres que han confesado en este podcast sentirse confundidas o dolidas al descubrir que su pareja practica el travestismo. Es que nos han enviado muchas confesiones de mujeres que descubren que su esposo tenía una maleta con ropa de mujer y que se dan cuenta que tenía pelucas y cuando lo confrontan no es de alguien más, es de ellos, porque se deciden cambiar y trasvestirse cuando están solos. Ok. No con el afán de tener experiencia, sino simplemente por el hecho de vestirse así. Ok, desde los 11 años algo despertó en mí. Estaba en el cuarto de mi mamá y vi unos unos tacones. Yo dije que se va a poner muy intenso. Unos tacones. No sé cómo describirlo, fue una mezcla de curiosidad y una necesidad intensa. Me los puse y me encantó. La sensación, el sonido al caminar, la imagen en el espejo. Después vinieron más cosas. Ropa de mi hermana, de mis primas, de quien tuviera a la mano. Cada vez que me quedaba solo, repetía el ritual. Se volvió un secreto privado pero constante. Cuando me mudé para estudiar, tuve libertad total por primera vez. Podía vestirme como quisiera. Era algo que me hacía sentir bien, aunque al principio también me causaba culpa. No entendía si era algo malo, si estaba roto, si era gay, pero yo sabía que no se trataba de eso. Era un escape, un desahogo, una manera de soltar el peso de lo que se espera de un hombre. A los 18 tuve novia, que antes había sido mi mejor amiga. Ella no sabía nada hasta que un día me propuso intercambiar ropa como juego. Ah, cabrón. Lo hicimos y fue divertido. Entonces me atreví a contarle la verdad, que me gustaba vestirme, que lo hacía desde niño, que no era por morbo ni por confusión, solo lo necesitaba. Para mi sorpresa, lo aceptó. Sin drama, sin burlas, sin juzgar. Y eso no cambió nada entre nosotros. Por eso quiero decir algo a quienes dudan de su pareja por descubrir esto. El travestismo no significa que él sea gay, ni que quiera cambiar de género, ni que te esté mintiendo. Muchas veces solo es una vía de escape, una forma de sentirse libre, una pausa del deber ser. Y sí, a veces puede estar ligado a la sexualidad, a juegos privados, pero eso tampoco define una orientación. No involucra a nadie sin su consentimiento. Al contrario, si tú eres la persona que acepta y acompaña, vas a tener al hombre más fiel, atento y agradecido del mundo. Porque sentir seguridad después de vivir tanto tiempo con miedo al rechazo, eso no se olvida. Volviendo a mi historia, aquella relación terminó, pero no por ese tema. Lo que sí cambió fue mi perspectiva. Gané seguridad. Dejé de sentirme enfermo o raro. Empecé a contarles a mis parejas desde el inicio sin esconder nada. Y así, un día conocí a alguien muy especial. Compartíamos muchas cosas. Al hablarle de mi travestismo, no reaccionó mal. Más adelante me dijo que quería conocer a Jules. Ese es el nombre de mi personaje, la mujer que llevo dentro. La conoció y le encantó. Me dijo que estaba enamorada de Jules. A partir de ahí empezamos una nueva etapa. Salíamos juntas, compartíamos ropa, maquillaje, intimidad. Era amor en libertad, sin máscaras, sin doble vida. Aunque esa relación también terminó por razones que no tienen nada que ver con esto, me dejó una lección muy importante. Merecemos vivir sin escondernos. Hoy estoy casado con una mujer increíble, conoce a Jules, la respeta, la acepta y gracias a eso no tengo que mentir, esconderme o sentir vergüenza. Jules no ha salido en más de un año, pero sigue en mí y saldrá cuando lo necesite. Espero que esta historia pueda darle paz a alguien, aclarar dudas o incluso abrir una conversación en alguna pareja. Porque el travestismo no es una amenaza, no es traición, no es perversión. A veces solo es el espacio donde por fin podemos ser nosotros mismos. Wow. Wow. Digo, aquí la pregunta obviamente pues sería si psicológicamente en algún momento lo platicó con algún experto de por qué estoy viviendo esto, ¿no? Sería interesante, ¿no? Ajá, porque al final lo está viviendo, sí lo expone con sus parejas, pero termina siendo interno. De la puerta de su casa para adentro lo hace, pero para afuera no sé qué tanto lo tendría que sacar un poco más. Pues y a dice lo que mejor le gusta. que ya salían juntas, o sea, con una novia que tuvo que llegaron a salir juntas y toda la Ajá. cosa. Pero, o sea, está interesante. Era una amiga más. Era una amiga más. Qué chido, la neta, qué buena onda de que
de que tengamos más perspectivas, porque al principio era como de, no mames, ¿cómo viviste con tu esposa durante 20 años y la engañaste de esta forma, no? Ajá. Pero ya viéndolo desde este punto no está tan grave, o sea, realmente no es grave. Yo, por ejemplo, veía justo hoy en la mañana me salió un video de un señor que decía, no quieres que tu cara brille, te recomiendo que hagas esto y esto, y lo que me llamó la atención fue los comentarios. La gente le decía de todo, y hubo gente que defendía por qué tiene una masculinidad tan frágil si él solamente está diciendo cómo cuidarte. Porque es típico leer los mensajes de que antes cazábamos mamuts Sí, claro, y sí. ahora ya traes un polvo translúcido. Sí. Una vez me tocó que no tiene nada de malo, pero una vez yo iba a hacer un casting de locución y yo con mi mejor amigo me fui a mi carro a practicar. Pero estábamos en un parque y en ese parque yo no sabía que se iban las parejas como a fajar. Ajá. Y era muy conocido ese parque por eso. Y yo le dije, oye, quiero practicar, pero en mi casa me da pena, Ahora. en tu casa hay gente. ¿Quieres bajar? Y en su carro nos fuimos y yo le leía y él me decía, esto, practicando yo para el casting. Repito, no sabía que ahí iban las parejas a fajar. De repente nos llegó la policía. Llegó la policía, nos baja del carro y Yo desnudo. No, estaba practicando. Pero pensaron que estábamos haciendo algo indebido. Lamentablemente yo en mi bolsa llevaba unas pincitas sacacejas y yo siempre cargo un polvo translúcido y pues sí pensaron, no, pues obviamente si huele a pollo, es de pollo. Y yo les tuve que prometer, les dije, oiga, no, pues estábamos haciendo esto, yo estoy haciendo esto y nos soltaron. Pero de repente uno se deja llevar por algunas cosas que no tiene sentido y se nos hace fácil juzgar o criticar sin saber el contexto real, ¿no? Cuando conozcan un chiapaneco y se lleven así mucho, siempre les va a decir una palabra, mampo. Ajá. El mampo es una palabra que se utiliza allá en Chiapas para llamarle al gay. Ajá. Y entonces aquí, pero pues en buena onda, o sea, no en mala onda, y entonces aquí es como que, ay, pinche mampo, cositas así. Pero pues en cotorreo, ¿no? Y apenas el sábado fue la marcha. Y me dio Ajá. mucho gusto que la marcha se llamó Man Pride. Ok. Entonces ya dándole su personalidad. Está muy cotorro. Es que de repente uno no conoce términos. Tú sabes lo que me pasó en un antro conocido de la Ciudad de México, ¿Cuál? donde después, no recuerdo de quién fue el meet and greet, que estuvimos y de repente llega a ser cansado el meet and greet. Ah, sí. Después hay un after, yo ya estaba cansado y no me da vergüenza decirlo, pero yo soy muy serio y de repente aburrido. Soy como un Ay. árbol en las fiestas. Y yo me acuerdo que estaba atrás de todos ustedes, paradito, estaba con Cristian y con otra persona. De repente Cristian va al baño y yo me quedo solo y se me acerca una persona y me dice, oye, ¿tú eres de ambiente? Pero yo no sabía el significado de ser de ambiente. Ya, me mama el ambiente. Yo le dije, sí soy de ambiente, pero ya estoy cansadón. Ya estoy retirado. No, le dije, pero estoy cansado. Y ya, ok. Llega Valerio y me pregunta, ¿qué pasó? Y le dije, es que se acercó a preguntarme si era de ambiente y yo creo que me había aburrido y me preguntó. Y se empezó a reír Valerio y me dijo, no, es que significa esto. Nos salimos del lugar y esta persona se va atrás de nosotros y nada más desde la puerta me hacía ojitos, agarramos un Uber y fuga. Desde ese entonces me echan carrilla por ese rollo de que si soy de ambiente. Todo el ambiente. Ok. Amigo, ¿vas tú o voy yo? Ya no me acuerdo. No, Vas tú. Ok. Ojo con el título. Suegra bruja hipertóxica. Hola Mitch, Pepe y Chema. Por si las moscas, digamos que soy María. Todo comenzó el día de mi cumpleaños 22, cuando fue una entrevista de trabajo y conocí al que sería mi esposo. Salía de una relación que parecía seria, pero terminé con ese novio y empecé a salir con Mauro. Me sentía soñada. Él era gerente de la empresa, 10 años mayor que yo, fornido, interesante, guapo, y se había fijado en mí. El romance fue relámpago. A los 3 meses ya me estaba pidiendo matrimonio. No lo hagan. No lo hagan. Dicen que los primeros 4 meses son de chocolate. Es cuando, psicológicamente, al mes 4 empiezas a conocer a la persona realmente
cómo es. Y ya cuando te casas, los primeros 4 años es como la primera crisis, luego otros 4 años, otra crisis más fuerte. Si superas esa segunda temporada, ya la libraste todo. Pero bueno, de noviazgo, espérense 4 meses. 4 meses. Exacto. Para dar el sí. Exacto. Bueno, dice lo siguiente. El primer foco rojo fue cuando conocí a su mamá, doña Elvira. El primer día que la saludé, sentí algo como raro, como una descarga, un escalofrío con ganas de salir corriendo. Pero no, yo como buena dramática me dije, pero es que yo lo amo, señorita Laura, y me quedé. Quedé embarazada antes de la boda, él estaba feliz, pero la doñita no. Y yo. Ah, caray. Empezó a meterse en todo, en lo que comía, en cómo vivía, porque claro, yo traía en la panza al bebé de su bebé. Se creía la gran matriarca de Coyoacán y me decía que yo venía de barrio, así como que me trataba como si fuera inferior. El día de la boda fue una pesadilla. Me quitó decisiones, no me dejó quedarme en casa y hasta nos impidió pasar la noche de bodas donde planeábamos. Ora. Eso ya está muy intenso. Dormimos en un hotel, pero no sin antes tener que pedirle permiso a la señora. ¿Perdón? Entonces todo fue cuesta abajo. La señora se metía a mi cuarto, revisaba mi basura, una vez encontró un calzón clorado y se lo fue a enseñar a su hijito, para regañarme. Y misteriosamente desapareció mi argolla de bodas. Yo estoy segura de que ella la escondió. Todo lo que hacía, lo hacía mal según ella. Lavaba mal el baño, tendía mal la cama, cocinaba mal, era un inútil para ser la señora de la casa. Y Mauro, pues, era un títere. Dormía en el cuarto de su mami, la defendía, me gritaba, me restringía las visitas a mis papás, todo un horror. Cuando nació mi hija, él decidió su nombre. Él decidía todo, y yo, mientras tanto, cada vez más disminuida. Pero un día, por fin, me cansé. Me fui de esa casa con mi hija, sin dinero, sin trabajo, pero libre. O eso creí. Porque durante 4 años, Mauro me siguió manipulando con chantajes emocionales y económicos, que si no le hacía caso, no me ayudaba, que si me veía con otro, me quitaba la niña. Yo accedí a estar como novios otra vez, tonta, ya lo sé, y claro, en uno de esos lapsos, todo va bien, me embaracé otra vez, y ahí vino la peor parte, que esto es muy común, ¿no? Que cuando las parejas ya están tronando, vuelven a embarazarse y terminan juntos otra vez, pero bueno. Cuando él le contó a su mamita que íbamos a volver a vivir juntos, algo pasó, porque a la siguiente vez que lo vi, llegó gritando. Eso que traía en la panza no era suyo. Que yo, quién sabe con quién me había metido, me dijo que me quedara con ese hijo y que le entregara a nuestra hija mayor, como si fueran intercambios en la tiendita. Le presté a mi hija unos días y casi me la quitan. 3 semanas sin saber de ella. Hasta que un día me lancé a su negocio y mi niña al verme corrió a abrazarme. Me la llevé. No me importó lo que él dijera, lo que dijera nadie. Desde ahí, abogado, pleito legal y una lucha brutal por la custodia. Años más tarde, ya con mis hijas conmigo y todo aparentemente calmado, pasó lo más creepy. Conocimos a un vidente. Fue el que me dijo que mi hija mayor tenía algo oscuro sobre ella, que desde su nacimiento peleaba contra una presencia que no era suya. Es un trabajo que le hicieron a usted, pero lo absorbió la niña al momento de nacer, me dijo. Yo me quedé helada, empezó a describirme cosas que nadie más sabía, las veladoras que prendía Elvira en su altar, las cosas que hacía en secreto. Me dijo, esto fue enviado por ella. Y ahí supe que lo que yo siempre sentí desde el primer día no era paranoia, era real. Lo revertimos, hice lo que me pidió por mis hijas. Desde entonces la salud de mi hija mejoró. Hoy mis hijas están bien. Elvira ya es una señora enferma y arrugada. Mauro ha tenido más matrimonios fallidos y más hijos regados. Yo estoy en paz
y aunque me dolió mucho lo vivido, aprendí a no quedarme callada y a pelear con uñas y dientes por mis hijas. Gracias por leerme y si tienen una suegra así, huyan, corran, María, corre. Dios nos salve. Dios nos salve. Es que dicen que las suegras son como la semilla del jitomate, ¿Cómo? que no sirven de nada, pero siempre van a estar ahí. Dicen. Yo no lo digo ni lo pienso. Qué fuerte, amigo. Pues sí, hay gente de verdad, o sea, como esta loca. Ujú. Como esta loca que mandó a hacer brujería, o sea, ¿en qué necesidad, o sea, o qué es lo que busca una persona de hacer brujería? O sea, si estuviera en su posibilidad de asesinarte, ¿lo haría? O sea, Híjole, yo creo que hay de todo. Y sobre todo en este caso que habla mucho de la sobreprotección, pero ¿a costa de qué? Porque al final de cuentas el trabajo se le estaba yendo a su nieta y le estaba perjudicando a ella. Yo creo que muy pocas personas se animan a platicar este tipo de historias por no perjudicar su reputación, porque nadie le va a creer, pero yo creo que llegan a ser muy, muy comunes. wow. Pero las suegras son bonitas, ¿no? Sí, sí, sí. A mi mamá por accidente y nadie puede saberlo, especialmente mi papá. No, si en lugar de pasarle el perejil le pasó otra cosa. Hola, soy Graciela. Y esta es la historia del viaje más raro, divertido y espiritual que viví, acompañado de mi mamá. Tengo 32 años y hace 8 me mudé a la ciudad donde crecí. No diré el nombre, pero sí te digo que es grande, conservadora y más religiosa que peregrinación. Mis papás son de los que si no van a misa un domingo sienten que el diablo ya les apartó el lugar en el infierno. Y bueno, aunque no compartimos la misma forma de pensar, siempre ha habido respeto. Cada año mi mamá me visita y trato de organizar todo para tener tiempo con ella. Este año todo iba muy bien hasta que entró la llamada. Un evento gigante, de esos que solo se dan una vez al año y pagan tan bien que hasta te dan ganas de hablarle a tu ex y restregarle tu éxito. El único problema coincidía con el último día de visita de mi mamá. Dudé en aceptarlo, pero ella me dijo, tómalo, al fin y al cabo ya pasamos tiempo juntas. Y bueno, me fui a trabajar. Obvio, con la culpa trepada al hombro, porque si algo sabemos hacer bien las hijas mexicanas es sentirnos mal por todo. En la noche, mientras me quejaba con mi novio por dejar solo a mi mamá, él me suelta la frase más romántica y útil del siglo. Ve con tu mamá, yo te cubro. Ni me despedí, me fui corriendo a casa pensando que le iba a dar una sorpresa. Ya me imaginaba la escena de película con mi mamá llorando de emoción, abrazándonos con música de fondo. Pero la que terminó llorando fui yo y de risa. Entro a casa y mi mamá estaba sentada en la cama haciendo su maleta. Todo bien, hasta que me ve con una cara de señora que acababa de ver al mismísimo chamuco y me dice, me siento rara. Y yo, ¿cómo rara? Tipo me duele la cabeza o tipo veo colores que no existen. Entonces se lleva la mano a la frente y me pregunta, Graciela, ¿qué tenían esos chocolates del refri? Se me congeló el alma. Mi mamá se había comido mis chocolates con hongos. Yo apenas me como medio cuadrito y ya estoy cuestionando mis traumas de infancia. Y esta señora se zampó 3 o 4 nivel desayuno continental con viaje astral incluido. Le pedí que se acostara. Puse música de pajaritos para relajarla y en eso me suelta. Esos sonidos me dan miedo. Parecen del diablo. Ok, no funcionó la playlist de paz interior. Siguiente intento playlist, que Dios nos acompañe. Empezó a ver sus manos chistosas. Se le doblaban las piernas como si fuera de plastilina y de repente se reía. Y de repente se ponía seria y me decía, tú me hiciste esto. ¿Por qué me daste? Y yo ahí, como cuidadora oficial del viaje de mi mamá, le daba agua, la ayudaba al baño, escuchaba sus historias de juventud, sus tristezas, sus anhelos, todo eso mientras yo también quería llorar pero de risa. En algún momento pensé, mi mamá está peleando con entes invisibles y yo aquí, esperando que no le hable al padre Maciel para exorcizarme. Pero lo más fuerte fue cuando la vi como nunca, como una niña vulnerable, chiquita, y yo, que siempre fui su hija, esa noche fui su mamá. Al final del trip nos abrazamos y me hizo prometerle que no le contaría a mi papá y lo cumplí, bueno, hasta ahora. Pero como mi papá no tiene idea de cómo funciona un podcast, todo bien. Al día siguiente la llevé al aeropuerto, ella tranquila, serena, como recién salida de un retiro espiritual. Me miró y me dijo, ay Graciela, no entiendo cómo haces eso por gusto. Y nos empezamos a reír.
Hoy es nuestro secreto, un secreto psicodélico, accidental y profundamente especial. Y sí, lo mejor de todo es que mi papá jamás se enteró. Gracias por leerme, te quiero, ma. Ah, qué bonito, de 10 de mayo. Que de 10 de mayo. ¿Tú alguna vez has probado alguna cosa de esas? Me acordé de una historia que me pasó con mi equipo. Ah, bueno, no. Cambiando el tema. De terror. No. Sí fue con mi equipo de terror, pero una vez le quise hacer una broma a un integrante de mi equipo y fui a comprar pastillas. Nilo. Fui a comprar Viagra. Viagra. Ajá. Y lo molí y compramos diferentes, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Diferentes Gatorades. Lo muelo y se lo echo en su bebida. Y siempre le hacía bromas a ese personaje del equipo y le dije a Karen que era mi productora. Ok, para que no se vea raro, porque yo siempre hago cosas, tú se los entregas y vemos qué le pasa. Con tal de que los reparte, Pues, y ¿qué le va a pasar? yo estuve un buen rato viendo a mi amigo a ver si le pasaba algo. Y no le pasaba nada. Y de repente yo me empecé a sentir muy mal. Resulta que la bebida, en lugar de dársela a él, me la terminé tomando yo. Pero como yo tengo una cardiopatía, yo terminé en el hospital con aquello bien acá y mal del corazón porque sí me Y ahí había... con la silla. con la enfermera así como perrito, como chihuahueño. Yo me lo había tomado y me tuvieron que atender en urgencias porque sí me pegó duro. ¿Sí? Y cuando digo duro, es duro. Sí. Fue un paro. Sí. No, sí se Casi, siente feo. casi paro cardíaco, pero no. Y me No, salió mucha sangre de la nariz esa vez. No manches. Ajá. No, es brava. No, fíjate que yo nunca he probado Viagra, pero en algún momento yo le dije a una muy buena amiga, le dije, oye, yo siempre he querido probar una galleta, o sea, porque yo en su momento pues lo había intentado, pues ya sabes, aquí, nunca, nada, y yo me moría de ganas por sentir la sensación. Y hasta que me da me da una galleta y me dice, oye, pues cómete una y y ya espérate un ratito. Y ya había pasado como una hora y nada, o sea, yo tranquilo, yo decepcionado y así. Era COVID, recuerdo perfectamente. Y le dije, oye, pues me voy a comer la otra de una vez, ¿no? Para afianzar. Me eché la otra y de repente yo estaba así como pues yo dije, ya no pasó nada. Y le digo, oye, ¿por qué será que siempre en la tarde hay viento y no en la mañana? O sea, no en el día. O sea, ¿por qué siempre cuando llegan como las 4 de la tarde, por lo menos en Chiapas, empieza el viento? Y me dice, ya te pegó, cabrón. Primer señal. Y ahí, a partir de ahí, me empecé a reír. Recuerdo que en la casa que yo vivía, vivía en el cerro. Era como de cristal. Y haz de cuenta que salía de la casa y empezaba una alberca. Y la alberca estaba como muy arriba a nivel de árboles. O sea, la copa de los árboles me quedaba abajo. Y podía ver toda la ciudad. Y yo recuerdo que empezó el viaje, ¿no? Y escuchaba así como que si había una canción así lejísimos, la escuchaba. O sea, así como que solo podía escuchar eso. O detecté, por ejemplo, que había una fuga de gas en mi casa. Estaba acostado y de repente... Y sentí que entró así como, literal, 30% gas, 70% aire. Así. Y yo dije, wow. Y hasta me empecé a cuestionar, ¿debo comer más verduras y ese tipo de cosas? Nunca le hice caso. Pero sí fue bastante impresionante. Ajá. Y lo he hecho 2 veces en mi vida. La segunda vez fue en mi casa. Igual, me comí 2 galletas. Y estaba en una videollamada con la novia que tenía en ese entonces. Y estábamos platicando porque le dije, cuídame, ¿no? Y de repente hago así. Y me dice, ¿qué te pasó? No, es que pasó una paloma en mi cuarto. O sea, en mi cuarto, una paloma. Y ya se empezó a caer de la risa y todo. Pero han sido bonitas experiencias. O sea, nunca me he excedido y no creo que lo vuelva a hacer, pero estuvo divertido. Es que dicen que comido creo que te llega como al organismo más fuerte, ¿no? Y tarda más como en digerirse. He leído en libros Sí. eso. Sí. Se comenta. Se comenta. Amigo, por favor, haznos el honor de compartirnos la última historia. Ok. O era yo. No, vas tú, ¿no? Vas tú. El título lo dice todo. Me cacharon con el pantalón abajo. Literal. Hola, soy Mariana, tengo 17 y les voy a contar el oso más grande de mi vida.
que hasta la fecha mis amigas no me dejan superar. Todo empezó porque en mi prepa había un chavo llamado Mauricio. Estaba guapo, pero no era mi tipo. El punto es que este niño tenía un grupito de amigos que se creía súper galanes, y entre ellos hacían una lista de las morras que querían besar. A nosotros obviamente no nos tocó hacer esa lista, ¿verdad? Dice, sí, como si fuera secundaria, pero con el ego en esteroides. Yo nunca aparecí en su lista, lo cual la neta me valía. Pero mis amigas un día me dijeron, amiga, te tenemos un reto. Y yo, como buena pendeja que soy, dije, órale va. El reto era que Mauricio me pusiera en su lista y luego romperle el corazón enfrente de todos. O sea, nivel las chicas pesadas, pero versión CSH. Yo, en modo actriz del SEA, empecé a ser muy amable con él. Le prestaba mis plumas, me sentaba a su lado en la cafetería, le daba galletas que llevaba de mi casa, que ni mías eran, las hacía mi abuelita, y el güey cayó redondito. A la semana me agregó a Close Friends en Insta y me mandaba TikToks tipo, cuando tú me hablas, perdón, yo siento que vuelvo a vivir. Cuando tú me hablas, yo siento que vuelvo a vivir. Mis amigas estaban de, ya güey, ya lograste tu objetivo. Pero la neta, yo me empecé a encariñar poquito, hasta que un día me dijo, ¿quieres venir a mi casa después de clases? No hay nadie. Y pues fui y realmente no había nadie, no estaba ni él. No, no es cierto. No estaba él tampoco. Todo iba normal. Estábamos viendo Shrek 2, comiendo takis y de repente me besó. Yo traía el uniforme y él también, obvio. Todo iba fluyendo hasta que se empezó a poner medio intenso y yo dije, bueno, si ya vine hasta acá, mínimo un beso más. Corte A, estamos en su cuarto, él sin camisa, yo con el pantalón del uniforme en los tobillos, cuando de repente tocan la puerta. Obviamente pues se quedan pasmados los dos, la puerta se abre y entró la mamá. Pero no era una mamá normal, era la subdirectora de la escuela, para variar. Yo no sabía si ponerme el pantalón o hacerme la muerta. Ella me ve, se queda en shock y solo grita, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Mariana? ¿Tu mamá sabe dónde estás? Pues esto le dijo la subdirectora. Ah, cabrón. ¿Qué es Como esto, muy Mariana? sueño ¿Tu de mamá esos sabe que- dónde estás? Yo tartamudeando. Señora, no íbamos a hacer nada, estábamos viendo Shark. Obviamente no me creyó. Me hizo vestirme y me mandó en Uber a mi casa, que ella misma pidió. Me bloqueó de todos lados y lo peor, al día siguiente ya todo el salón sabía. Mis amigas me decían que parecía escena eliminada de Elite. A mí no me suspendieron, pero la señora sí me mandó a hablar con la orientadora. Mauricio nunca me volvió a hablar, pero ¿saben qué es lo más cagado? 2 semanas después volvió con su ex. Yo perdí la dignidad, la confianza de mi mamá y unos calcetines que dejé en su casa y que jamás me regresaron. Todo, para que el idiota regresara con la ex tóxica. Ahora cada vez que alguien pone Shrek 2 en mi presencia me pongo nerviosa. Gracias por leer mi trauma. Todo mal, Habrá todo que mal. intentarlo con Shrek 2, amigo. O sea, te puede cachar cualquier persona, pero que te cache la subdirectora de la escuela. Pero es que no entiendo cómo. La mamá de este muchacho era la La subdirectora. mamá de la del escuela. galán resultó ser la subdirectora de la escuela. No manches. O sea, esa fue su experiencia rara y morbosa. Sí está raro, ¿no? Está como muy sueño de No. esos de guajiros así de que... ¿Nunca luego has digas, cachado tú a alguien en plena pasión? "Mm, ¿O te han cachado? no, cachado, no. He estado donde lo están haciendo. Ok. Yo trabajaba con un artista en el 2018. Ajá. Y me daba muy bien con el manager, pero el artista se quedaba en otro cuarto. Y a veces el manager se quedaba en el mismo cuarto donde yo me quedaba y... O sea, en dos camas, eran habitaciones dobles y teníamos Ajá. que ir a giras y cosas, ¿no? Y de repente sí me tocaba así como hacerme el dormido, pues sí. Sí, porque la gente se insinúa muchísimo, o sea... Ajá. Y ya, pues eso pasó.
Pero no, descubrir a alguien, híjole, no creo. ¿Tú sí has descubierto a alguien? No, pero sí sé una historia de un amigo. Que lo descubrieron. No, un amigo descubrió a otro amigo, pero está curioso, está chistosa la escena, porque mi amigo ya estaba tomado. Habíamos ido a Vallarta, varias personas de la empresa. Mi amigo ya estaba tomado, va a su cuarto y en el cuarto está otro compañero con una compañera. Él abre la puerta, los ve y se quedó pasmado. Y todavía les pregunta, ¿me salgo? Obviamente pues le dijeron, pues sí. Se fue y pues obviamente tomado fue y le platicó a toda la empresa que había visto No. a esos compañeros. Híjole. Yo me sé una muy turbia, no voy a entrar en muchos detalles, pero es así. Ajá. Una amiga me contó que su mamá le contó a ella, o sea, a su hija, que había descubierto al papá con otro señor. ¿Al papá con otro Al papá señor? con otro señor. No. Estuvo bien denso. Sí. Me acordé de otra cosa. Yo ¿De tenía qué? un amigo Ajá. que entre familia se cuidaban un montón. Y este chavo, para cuidar a su familia, tanto a su papá como a su mamá, sin decirles, les puso como el rastrear el celular. Un día resulta que el papá no contestaba el teléfono. Obviamente se empiezan a preocupar de dónde estaba y se acuerda el hijo. Híjole, yo puedo rastrear a mi papá. Le dice a su mamá, déjame reviso dónde está y si está pasando algo, tuvo un accidente, pues vamos a buscarlo. Resulta que lo rastrean y se dan cuenta de que estaba en un motel. Pero pues la mamá en ese momento estaba ahí. Le dice a la mamá, van al motel y pues descubren que el papá estaba con otra persona y lo cacharon. Se la pasaron, pero lo cacharon en plena Sí, infidelidad. claro. No manches. Por eso hay que checar quién Sí. puede rastrear tu teléfono. Hay que checar Otro con hack. quién compartes tu ubicación. Exactamente, otro hack. Oye, amigo, me la pasé súper bien. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que vuelvas pronto porque seguramente la gente pedirá que vuelvas pronto. Esperemos, y ojalá que la gente nos comparta si han vivido algo similar, pues que nos digan, ya me pasó esto, o tengo un amigo de un amigo que le pasó, estaría interesante leerlo. Y envíennos sus mejores hacks. Nada más para compartirlos Exacto, con la no para comunidad. utilizarlos, pero es interesante saber cómo hacer que no te cachen en la infidelidad. En la infidelidad. Perfecto, amigo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar como El Grito de la Llorona a través de YouTube. Todos los miércoles a las 9 de la mañana estrenamos episodio y recientemente abrimos otro canal que se llama Creepy Podcast, que va muy enfocado a historias que muy pocos conocen o historias que es muy difícil que se cuenten y nos encuentran como Creepy Podcast. Se estrena cada jueves episodio, ahí para que también lo puedan checar. Ok, perfecto. Muchas gracias, querido amigo. De verdad te agradezco muchísimo. Me la pasé muy bien, disfruté de la plática. Y pues bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por ver un capítulo más de Anónimo en esta su sección preferida, Buzón Anónimo. Quiero darles un pequeño mensajito antes de que se vayan y es que estoy haciendo un curso para creadores de contenido. Ya se pueden inscribir todos aquellos que quieran aprender las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar en los diferentes canales que ustedes ya conocen, ¿no? Relatos Forenses, Anónimo, Pepe y Chema, Relatos del Misterio, Voces Ausentes, El Sistema, muchos de los proyectos. Y si ustedes están interesados en cómo hacer, crear este tipo de proyectos, pues en este curso totalmente en vivo les vamos a compartir pues todos estos secretos o herramientas que pueden utilizar. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho, no se olviden de mandarnos sus historias y nos vemos pronto en un siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias, amigo. Un placer. Hazte responsable de ti. Yo lo tomé como haz lo que quieras y lo hice. Dejé los medicamentos, fumaba a diario, No mames. tomaba, me decía a mí misma que estaba bien. Cada que mi mamá preguntaba mentía. Todo perfecto, ma, me tomo todo a mi hora. Pero un día me pidieron regresar a la Ciudad de México para hacerme estudios. Me paniqué, pensé todo va a salir a la luz. Y no, mi carga viral salió indetectable, con 6 meses sin medicación. Eso me dio alas para seguir igual, pero por dentro me quería morir. Fueron 4 años de autodestrucción. Luego regresé a Acapulco. Mi mamá se enfermó y poco después murió.